Hola, buenas tardes. En este video explicativo e informativo voy a hablar sobre uno de los tantos problemas sociales por el que está atravesando y tiene nuestro país, la Argentina, que es el desempleo. Para poder hablar sobre él y hacerlo más comprensivo, voy a citar a distintos autores que me parecieron útiles y los elegí para poder abordar este tema con mayor profundidad. Así que empecemos. Pero bien, para hablar sobre el desempleo, primero vamos a describir qué es el desempleo. Bien, el desempleo, según el INDEC, son aquellas personas que actualmente se encuentran, valga la redundancia, desempleadas, sin trabajo, pero que actualmente se encuentran en búsqueda de uno y que han buscado en el último periodo de tiempo. En el primer trimestre del año 2024, el desempleo aumentó un 7,7%, lo que llegó a un 0,8 puntos porcentuales respecto del año anterior en el 2023. Las causas generales que se pueden dar sobre el desempleo son los cambios en la productividad, por ejemplo, cambios en la organización del trabajo, la falta de oportunidades, la tecnología, porque al haber más tecnología se necesita menos la mano de obra, la mano fabril del hombre, o también se pueden acortar su trabajo laboral, ¿no? Se puede acortar por el hecho de que las máquinas hoy en día hacen todo. Bueno, entre otras también puede ser. Pero si hablamos de desempleo, estamos hablando de una característica que atraviesa la economía del país que se da con un desempleo estructural, donde esto afecta a las personas que carecen del empleo, también afecta a aquellas personas que carecen de conocimiento, como así también a los jóvenes. También tenemos que hablar cuándo empezó el desempleo. Bien, el desempleo, como dije anteriormente, es una de las características más importantes que tiene la Argentina y también es uno de los problemas más importantes por el que atravesó y atraviesa el país. Esto se da en comienzos de la década de los 90, donde la tasa del desempleo respectivamente en la década de los 80 era del 5%. Y en el año 90 crecieron números muy altos, respectivamente en mayo de 1995 con un 20% y en mayo respectivamente del año 2002 con un 22%. Bien, el desempleo está asociado con la tasa elevada de la destrucción de los desempleos y también a la flexibilidad laboral de los años 90, que tuvo un papel muy importante en la entrada y salida de empleos, donde claramente aumentó la salida de empleos. Bien, las reformas de los años 90, dado por Carlos Menem, en ese momento presidente de la Nación Argentina, y el FMI, llevaron a una mayor apertura económica, la privatización de las empresas públicas y también una desregulación del mercado laboral que llevaron al aumento del desempleo y también a la precarización. Pero a todo esto, ¿qué es lo que dicen los autores que yo elegí sobre este tema? Bien, primero vamos a arrancar por Monza. Monza es un sociólogo argentino que en su libro La crisis del empleo en Argentina habla sobre distintos temas, pero principalmente analiza cómo se fue transformando el mercado laboral en la década de los 90. También, por otro lado, analiza la reducción de la estabilidad y también explica cómo fue apareciendo y aumentando de a poco la informalidad. Por otro lado, analiza la flexibilidad laboral que no solamente afectó a los trabajadores, sino también a la productividad, y diciendo que obviamente esta crisis llegó para quedarse. Por otro lado, y por último, analiza las distintas reformas económicas y laborales que estas llevaron a una desigualdad y que afectaron a los sectores más vulnerables de la sociedad. Bien, por otro lado, eh, Monza, en la revista Aportes del Estado y de la Administración Gubernamental, habla específicamente y principalmente sobre las transformaciones de la administración pública, diciendo que esto se da en el contexto de las reformas neoliberales en los años 90 y también dice cómo impactaron en las reformas, en la estructura del Estado y en las políticas públicas. A través de esto, Monza lo que quiere decir
lo que quiere dejar en claro es que el objetivo principal de la administración no es solamente la eficiencia económica, sino también es la justicia social, la eficiencia económica, obviamente, y por otro lado también es que se tomen en cuenta los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? Y por último, Monza le hace una crítica a las políticas diciendo que solamente se centran en el interés del mercado y no en las necesidades de la sociedad. Por otro lado, también me gustaría mencionar a Castel. Él reflexiona sobre el desempleo como uno de los problemas más graves que tiene la sociedad. En su libro, La nueva cuestión social, él determina cómo el desempleo afecta a las sociedades y de qué forma. Para Castel, el desempleo no es solamente un aspecto económico, sino también que es un fenómeno social, político y psicológico, dado que no a todas las personas estar desempleadas los afecta de la misma manera. También dice que es un resultado claro de la actividad salarial, donde él la denomina la sociedad de inseguridad, dado que no solamente están en peligro aquellas personas que están desempleadas, sino también aquellas que tienen trabajo pero que lo ven como inseguro. Por otro lado, también determina el trabajo precario, donde es aquel trabajo que cuando están desempleados por mucho tiempo y agarran un trabajo pasa a ser constante, a ser temporal, donde puede ser de baja remuneración o con un contrato temporal. Porque en síntesis, la necesidad sobrepasa todos los límites. Y por último, lo ve como un fenómeno social porque dice que estar desempleado afecta la identidad. Por otro lado, también me gustaría mencionar a Dípola y compartir su opinión. Su trabajo se centra en entender la causa y consecuencia del desempleo con un enfoque en la precarización y la exclusión social que éste genera. Para él, el desempleo en Argentina es el resultado de un modelo que favorece la desindustrialización y la flexibilidad laboral. También otra de las cosas que dice es que destaca que uno de los sectores más vulnerados en el desempleo es la juventud. ¿Por qué? Porque no se incentiva a la educación técnica y ni a la educación laboral. Por último, también establece y destaca que las personas que tienen la incapacidad de conseguir empleo, la gente desempleada, está en un nivel donde son marginados de la vida social y política. Y dice que para ganarle al desempleo es necesario recuperar el rol del Estado donde éste genere empleos nuevos. Y por último, voy a citar al autor Oslac. ¿Qué es lo que dice Oslac sobre cómo él analiza el desempleo? Bien, él analiza el desempleo como algo estructural, donde relaciona las transformaciones políticas y económicas que caracterizaron el desarrollo del país, pero principalmente a través de las reformas neoliberales que se dieron en la década de los 90. También se preguntan cómo él dice que es el desempleo. El desempleo, dice él, no solamente es una falta de empleo, sino también es un tipo de exclusión social, tal como lo dice Castel, y de desigualdad, donde esto afecta más que nada al empleo juvenil y a los empleos informales. Y por último, él dice cómo es un Estado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que se hace sobre el Estado? ¿Qué es lo que se dice sobre el Estado? Bien, él dice que el Estado activo tiene que brindar un empleo digno, ¿sí? Donde se promueva, donde se tenga la capacidad de promover la capacidad de absorción de empleo en distintos sectores sociales. Bien, concluido este video explicativo e informativo, espero que haya podido cumplir con el objetivo de poder explicar e informar sobre el desempleo, sobre las consecuencias que esto trae, sobre cómo la gente se siente al estar desempleada y al buscar trabajo desesperadamente y no conseguir o conseguirlo de manera informal y de manera que le es perjudicial, pero que hay veces que la necesidad gana por demás. Espero que le haya sido de mucha ayuda,
que haya sido comprensivo, que se haya podido explicar y que también estos autores hayan tomado relevancia sobre este tema. Muchas gracias.